¿A cuándo nos cuesta cumplir promesas? A ver, seamos honestos, oye, si estamos aquí en casa. A todos nos cuesta cumplir promesas. A veces hay promesas más fáciles de cumplir, hay otras que son un poquito más difíciles. Por ejemplo, mi amor, te prometo de que cuando baje la cadena del baño cerraré la tapa. De repente hay otras promesas que son un poquito más complicadas de cumplir. Mi amor, te prometo que no me voy a comprar esa guitarra. Qué bueno que Jimmy no está aquí. Te prometo que no me voy a comprar esa guitarra, mi amor. Y uno está ahí tentado con eso. O que no voy a comprarme ese juego de PlayStation, que lo tengo ahí en el market. Hay promesas que son de repente un poquito más fáciles de cumplir y otras un poquito más difíciles. Todos estamos enfrentados a eso. ¿Cuánto nos cuesta cumplir una promesa? Pero ahora lo quiero voltear por un momento. ¿Cómo te sientes cuando no cumplen algo que te prometieron? Uy, hay muchos que nos podemos sentir traicionados. De repente podemos sentirnos así ultrajados. Nos mintieron, nos dijeron que iban a hacer esto y hicieron otra cosa. O nos prometieron que iban a hacer esto y nunca lo hicieron. Se quedó ahí nada más en el olvido. Y la mayoría de las veces cuando sucede algo como eso, nos cuesta volver a creer, ¿verdad? Porque el tema con las promesas es que cuando se rompen, la confianza que se pierde es súper sencilla de perder y asimismo es súper difícil de ganar, ¿verdad? Mientras más difícil sea la siguiente promesa que te hagan, más difícil va a ser creerla, ¿sí o no? Si te fallaron de repente en algo sencillo, ¿cómo será si te prometen algo difícil de cumplir? Y ahorita se me pueden ocurrir infinidad de ejemplos. Tú rellena ahí la línea como quieras. Pero definitivamente cuando nos fallan de algún modo y nos hacen nueva promesa, es difícil de creer cuando de repente es una promesa que para nuestra mente sería un imposible, ¿verdad? Hoy te quiero hablar de una promesa que pareciera increíblemente difícil de cumplir. Y es la promesa que Jesús hizo antes de partir, antes de ascender a los cielos. Jesús dio una promesa increíble, maravillosa, que para nuestra mente limitada muchas veces sería muy difícil de creer. La promesa del Espíritu Santo. Yo quiero hablarte de eso esta mañana de Pentecostés, sobre la promesa del Espíritu Santo. Y en particular vamos a hablar de 3 cualidades de esa promesa, de la promesa del Espíritu Santo. Pero para entrar en materia, ¿qué tal si oramos? ¿Me acompañan? ¿Oramos juntos? Bueno, oramos. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos regala, Señor, por el aliento de vida, por este tiempo con el Espíritu Santo, Señor, adorando y levantando nuestras manos y alzando nuestra voz, Señor, porque hoy es un día para recordar, hoy es un día maravilloso, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que ministre los corazones aquí presentes, Señor. No hay corazón duro, no hay corazón de piedra, sino corazones de carne aquí con nosotros, Señor, sensibles a tu voz y a la de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para poder escuchar y ver tus maravillas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, voy a darte un poquito de contexto para que nos situemos exactamente en el momento donde se desarrolla todo esto, donde sucede todo esto. Aquí tengo una fotito de cómo se pudo haber visto esos días en Jerusalén. Vemos que Jesús, después de resucitar, después que se levantó de entre los muertos, no es de que resucitó y ¡bup! Por el minuto se fue. No, Él se quedó 40 días con sus discípulos. 40 días. 40 días en los cuales los fue
preparando y les fue enseñando acerca del reino y teniendo sus corazones listos para lo que estaba a punto de suceder, porque iba a suceder algo que iba a cambiar la historia, que iba a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Entonces, vemos que Lucas describe esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo desde el versículo 3. Si me acompañas, si tienes allí tu Biblia física, ábrela. Si tienes tu Biblia digital, enciéndela. No enciendas la física porque se activan las alarmas. Qué chiste más malo. Hoy yo no sé qué me ha pasado esta mañana. Debe ser, Jadiel, no me terminé el café, ¿verdad? Espérate, voy a por lo menos tomar agua porque, ¿qué va? No sé qué me está pasando hoy. Pero ustedes son tan lindos que hasta de los chistes malos míos se ríen. Gracias. Gracias de verdad. Bueno, nos situamos entonces en Hechos capítulo 1, versos del 3 en adelante, y dice así en las Escrituras. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Como ven, Jesús les promete un gran regalo a sus discípulos: la promesa del Espíritu Santo. Y ven aquí en estas líneas que los discípulos estaban: pero maestro, si tú acabas de resucitar, ¿cómo así que ya te vas? Quédate un ratito con nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así de que llegaste y ya te vas? Habían estos muchachos recién recuperados, aquella persona que era súper importante para ellos, su maestro, alguien con el que habían caminado por 3 años, que habían visto milagros, habían visto toda clase de locuras. Dependían de él. Era el Mesías para ellos, pero principal era su maestro, era aquella persona que era como un padre para ellos. Y era como, bueno, ya después de sufrir tanto, de Pedro negarlo 3 veces y de todos meter la pata, resucita y les dice: ya me voy. Tuvo que haber sido difícil para ellos, ¿verdad? Lo habían recién recuperado, así que se ponen nerviosos y comienzan a dudar, comienzan a pensar: ok, pero no hemos visto que lo que prometiste es de que ibas se ibas a restaurar la gloria de Israel y todo esto, porque tú eres el Mesías. Supuestamente el Mesías venía a eso, venía a liberarnos. Me da risa porque Jesús viene hablándoles a sus discípulos todo el transcurso de los evangelios sobre cuál era su reino, y todavía después de haberlo visto resucitado, de caminar con ellos, todavía no les llegaba. Todavía no entendían. Yo no sé tú, por eso me da paz cuando a veces no entiendo lo que Dios está haciendo. Bueno, tampoco sus discípulos lo entendieron en su momento. Así que se preguntaban: ¿qué pasó con esa promesa? ¿Qué es eso de recibir el Espíritu Santo? Ellos querían tratar de entender eso. ¿Para qué y por qué esa promesa, Jesús? Maestro, ¿por qué nos estás prometiendo eso? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? No te entiendo.
Tú eras el Mesías, tú venías a liberar a Israel y yo todavía hay el montón de generales romanos alrededor de nosotros. ¿Qué está pasando? Entonces, seguramente se quedaron en shock por lo que estaba sucediendo. Y aún más cuando de repente ven que Jesús asciende a los cielos y que ¡puf!, se va. ¿Qué está pasando? Y aquí viene la primera cualidad de esta promesa, que a pesar de todo lo que habían transcurrido, lo que habían vivido sus discípulos, ellos iban a entender que la promesa del Espíritu Santo, la primera cualidad es que es confiable. Es confiable. Jesús les dice a sus discípulos: esperen, esperen, no se muevan de Jerusalén, esperen. Y no le da más detalles, solamente les dice esperen y ¡fup!, se va. Hay muchas veces en las escrituras que vemos que Dios es súper específico en los detalles, da un montón de detalles. Por ejemplo, en la construcción del arca, Dios le da a Noé planos claros, detalles, tamaño, todo lo que llevaba el arca, los compartimentos para los animales, todo le da, hasta las estrategias que tenía que hacer. Les dice también las señales, cuándo iba a comenzar la lluvia y todo eso. La construcción del tabernáculo, Moisés, Dios le habla a Moisés sobre todos los detalles del tabernáculo, cada instrumento que se iba a utilizar en el tabernáculo, dónde se iba a colocar el arca dentro del tabernáculo, le da todos los detalles. A Salomón en la construcción del templo le da las medidas, los materiales, la decoración. Si comienzas a leer Reyes te vas a dar cuenta de que Dios es súper específico, les dio un montón de direcciones. Incluso para el nacimiento de Jesús, Dios le dice a José y a María el nombre que le iban a poner al niño. Les avisa cuando tenían que huir a Egipto por la muerte de los infantes, de que podía morir Jesús. También les avisa cuándo regresar a Nazaret. Es muy detallado con todas las cosas Dios. Habrá veces que Dios será muy específico en sus detalles y otras veces no. Otras veces te dirá simplemente: espera. ¿Cuánto tiempo? Espera. ¿Será mañana? Espera. ¿Será en un mes? Qué bien, ya se lo aprendieron. Porque muchos detalles son para probar obediencia. Pocos detalles son para probar confianza. Anótalo, está bueno para un tweet. Muchos detalles son para probar obediencia. Pocos detalles son para probar confianza. Dios es confiable. Su promesa es confiable. Mira lo que dice la palabra en Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Josué 21:45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Dios es fiel a su promesa, porque Dios siempre cumple su promesa. Yo no sé tú, pero eso a mí me emociona saber que tenemos un Dios que lo que promete lo cumple, no cambia de parecer. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Sigo dándote un poquito más de contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de lo que te he relatado? Jesús asciende a los cielos y entonces se reúnen sus discípulos. En este momento eran 120 discípulos, se reúnen en el...
Y esta es la parte que me encanta, porque siempre nos sucede esto en celebraciones de Pentecostés. Se reúnen en un segundo piso, todos en un solo lugar, esperando. Amén, ¿verdad? Y siempre pasa eso, ¿verdad, Chanel? 120 reunidos en este segundo piso de la casa donde se hospedaban y simplemente esperaban. Estaban unidos, orando y esperando. Pareciera fácil, ¿verdad? Pero no creo que haya sido tan sencillo. Yo me imagino que el primer día, ahí juntos, Pedro todavía acordándose de los gallos. Pobrecito Pedro, yo me imagino que Pedro cada vez que escuchaba un gallo en la mañana lo quería matar, lo más seguro. Los gallos ahí, Lucas, Juan, ahí Juan todo dice que yo soy el amado de Jesús. Pero bueno, me imagino que pasa un día, normal, esperamos normal. Pasan 2, 3, 4, no pasa nada. 5, nada sucede. Todos encerrados allí en el segundo piso. 120 personas encerradas en un segundo piso. Bonnie, tranca la puerta. No, mentira. Pasan 5 días, 6 días, 7 días. Yo no sé tú, pero ya a los 7 días yo pudiese intuir que ya estaba un poquito difícil de creer lo que iba a suceder. Ya estaban, no hombre, no. Ya se nos fue el maestro, no está aquí con nosotros. ¿Para qué esperar más? A mí me encanta imaginarme todas las cosas que pueden suceder. En mi cabeza comienza a correr un episodio de The Chosen cuando están así sucediendo las cosas. Y yo me imagino ahí que a los discípulos ahí discutiendo y Pedro metiendo manotazos a todos. No, mentira, pobrecito Pedro, siempre tienen odio contra Pedro. Él es mi friend. Pasan 8, 9 y al 10º día, mira lo que sucede. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablando en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Se cumple la promesa. De repente, en ese segundo piso, algo sucede que cambia total y completamente esos corazones. Habían 120 personas que seguramente no estaban en ese momento llenas del Espíritu Santo, sino que estaban llenos de miedo. Estaban pensando, se fue Jesús, ¿ahora qué hacemos? Si fulanito se resfría y se muere, ¿quién lo resucita? ¿Qué hacemos? Seguramente estaban esos 10 días
crujiendo dientes y preocupados, llenos de miedo, de temor. Pero vemos que solamente un toque del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega y entra en las vidas de estos discípulos y se enciende ese fuego en su interior, y vemos claramente que esas personas pasan de ser gente llena de miedo a ser gente llena del poder del Espíritu Santo, llenos de valor, llenos del Espíritu. El temor se fue y fueron llenos del Espíritu Santo. Aquel día de Pentecostés. ¿Pentecostés qué significa? Significa 50 días. La celebración del Pentecostés es exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús. 40 días Jesús estuvo caminando con ellos, y al 10º día de haber partido es que llega el Espíritu Santo y ocurre ese suceso maravilloso que cambia la vida de estos discípulos para siempre. A mí me gusta verlo de esta manera. Se lo digo al final. Y esto que te estoy explicando aquí, cómo cambia los corazones de estos discípulos, es la segunda cualidad de la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te transforma. Te transforma. En un momento eran hombres y mujeres confundidos, llenos de miedo, pero ya no eran más esas personas, ya no vivían más así. Estaban llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo. La palabra que se utiliza allí cuando se menciona poder es la palabra griega dunamis. Dunamis, ¿qué significa? No solamente algo poderoso, sino el poder en movimiento, la capacidad de poder hacer un trabajo. Eso es lo que significa la palabra dunamis, poder, la capacidad de hacer un trabajo. Y en este caso, el Espíritu Santo imparte en los corazones de estos hombres y mujeres la capacidad de ¿qué? De testificar, de hablar de Jesús, de vencer el miedo y de experimentar lo sobrenatural de Dios. Ya no estaban esperando ser arrestados por las autoridades y que los matasen. No, ya no estaban esperando eso, sino que estaban dispuestos incluso a morir por compartir el mensaje de Cristo Jesús. El Espíritu Santo te transforma. Nunca vuelves a ser el mismo una vez que llega el Espíritu Santo a tu vida. Continúo con la lectura. Versos 14 y 18, al 14 al 18 dice así: Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y aquí está la tercera cualidad y la última que te comparto esta mañana de la promesa del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo es para todos. Es para todos. En el Antiguo Testamento ocurre algo. En el Antiguo Testamento solamente los que eran reyes, profetas y gente importante eran llenos del Espíritu Santo. Aquellos que tenían de repente una tarea muy especial eran llenos del Espíritu Santo. Y recuerden el contexto que estamos hablando. Los discípulos de Jesús venían de esta formación en el judaísmo. Para ellos el hecho de que Jesús le dijese van a ser llenos del Espíritu Santo era que, pero si nosotros somos gente normal,
Aquí hay pescadores, cobradores de impuestos. Lo más seguro todavía eran así medio mal hablados, decían su par de palabrotas de vez en cuando. Era gente común. Pero Jesús rompe ese concepto cuando le dice a ellos, van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Vemos en Pentecostés ese cumplimiento de esa promesa que el profeta Joel había dicho hace cientos de miles de años atrás. Que el Espíritu Santo sería derramado en todos por igual. En todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, gente importante y gente insignificante. Serán llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es para todos. Es para todos. Ahora, pudieras hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo es eso de conocer el Espíritu Santo? No sé si me puede ayudar aquí un momentito. Ven, ayúdame aquí. Si esto me lo puedes poner aquí. Perdona, Divi, ya te estoy... Estaba sentada adelante. Ahí está perfecto, ya. Muchas gracias, Divi. ¿Cómo puedo conocer el Espíritu Santo? Porque pareciera algo muy estrafalario o algo que de repente no lo consideramos como relacional con nosotros. ¿Cómo podemos conocer el Espíritu Santo? Bueno, para eso debemos entender dos cosas. Y una de las primeras está incluso hasta implícita, porque la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas es un regalo. Es un don, es un regalo. Y yo no sé tú, pero una de las cosas más lindas cuando te van a regalar algo es la espera así de anhelar eso que te van a regalar, ¿sí o no? Porque yo no creo que uno reciba un regalo de mala gana. Tienes un problema si es así. Todos anhelamos cuando nos van a dar un regalo. Espera la fecha de tu cumpleaños y sabes que en tu cumpleaños tienes ese anhelo en tu corazón. Ay, voy a recibir algo, qué lindo. Navidad también. Fechas que conmemoran cosas importantes vienen acompañadas de eso, de un regalo. En ese caso, en el Pentecostés, es esa oportunidad para anhelar, porque un regalo, y esa es la primera condición, se anhela, se desea. Y hay un tema que sucede porque yo me pregunto, ¿por qué a veces nos cuesta anhelar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida? Hay veces que pensamos que es porque estamos demasiado lejos de Dios como para recibirlo. A veces pensamos que hemos hecho tantas metidas de pata que no somos aptos para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. ¿Sabes? Cuando alguien te quiere dar un regalo, por ejemplo, en la fecha de tu cumpleaños, yo no sé tú, pero antes de yo recibirlo, bueno, aplica cuando uno era niño, porque te preguntaban, ¿has sido bueno? Pero si tienes amigos y eso y te quieren bendecir, te quieren dar un regalo, no te preguntan ¿de qué manera te levantaste esta mañana? ¿Ya hiciste tu devocional? ¿Ya oraste? No. Simplemente te lo dan. Buscan bendecirte. Eso es lo que es un regalo. Tú no haces nada para merecerte aquel regalo, ¿verdad? ¿Qué hiciste para nacer? Nacer. Tú no tuviste nada que ver en ello, ¿verdad? Y de la misma manera el Espíritu Santo llega como un regalo a nuestra vida por anhelarlo. Pero hay otra condición importante. Y es que no solamente es anhelar que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, sino que también avivemos
el Espíritu Santo. Avivemos. Porque sabes, muy seguro, aquí en este sitio donde estamos reunidos, aquí en Lighthouse, aquí en este segundo piso, habrá personas que en algún momento de su vida han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, así sea poquita. ¿Y qué sucede? Esa experiencia ha depositado un fuego en tu corazón, que muchas veces por razones de la vida, por uno estar ocupado, por uno tener tantas responsabilidades, ese fuego se va ¿a qué? Casi por apagar, ¿verdad? Pero lo que nos invita el Señor esta mañana es que avivemos ese fuego. En el Antiguo Testamento, Dios le dio instrucciones a Moisés de mantener ese fuego encendido, el fuego del altar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dio instrucciones a su discípulo Timoteo de avivar el fuego del Espíritu en su interior. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar el fuego del Espíritu en nuestra vida. ¿Y cómo es eso del fuego del Espíritu Santo? Sabes, nuestra vida es muy similar a lo que te voy a demostrar. ¿Cuáles son las condiciones que debe existir para que exista una flama? Son 3. Algo que encienda, una chispa y oxígeno, ¿verdad? Si hace falta una de ellas, no hay fuego. Si no hay algo que encienda, es por el gusto que haya chispa y oxígeno. Si hay algo que enciende y oxígeno y no hay chispa, no va a encender nunca. Y si le quitamos el oxígeno, tampoco. Esas 3 condiciones deben existir. Y en este caso yo quiero que te visualices como esta vela. Somos aquel cuerpo que enciende. La Biblia describe el Espíritu Santo como ruaj, que significa espíritu, aire. Algo que no se materializa en físico, pero lo puedes sentir. Es como el aire. Sabemos el efecto del aire cuando mueve las hojas. Por ejemplo, ese árbol, ¿estás viendo? Se están moviendo las hojas. El aire existe, pero no lo vemos. Asimismo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace falta para que esto encienda? ¿Qué hace falta para que tu vida encienda? Una chispa. ¿Y qué es esa chispa? Esa chispa es mi tiempo de oración, mi tiempo intencional buscando la presencia de Dios. Porque si no estamos constantemente encendiéndonos, no ocurre nada. Y asimismo, en lo que oramos, en lo que somos intencionales en buscar la presencia de Dios, en lo que no dejamos de congregarnos, venir a tu iglesia, formar parte de una comunidad de fe, compartir con los demás, leer tu Biblia. Eso es la chispa. Tranquilos, yo no fumo, esto nomás es para la... Eso es la chispa, que termina, ¿ve? Encendiendo nuestra vida. Excelente, pastor, ya el Espíritu Santo, lengua de fuego posando en nosotros. Pero sabes, sería yo muy irresponsable en no advertirte lo siguiente, porque la vida está llena de situaciones, llena de retos, de adversidad, de dolor, de problemas, gente que te promete y no te cumple. Incluso también puede haber ocasiones en las cuales sentimos que Dios no nos cumple y estamos molestos. Y todas esas cosas a veces vienen tratando de ahogar esa flama que Dios ha encendido en nuestro corazón. Y asimismo,
como están las tres condiciones aquí aplicadas, algo que enciende, una chispa y el Espíritu Santo a nuestro alrededor, nunca dejemos por fuera al Espíritu Santo. Dice Jesús en la Biblia que era importante que Él se fuera, porque iba a venir uno que iba a estar con nosotros todo el tiempo. Jesús solamente podía estar en un sitio a la vez con sus discípulos. Estaban en Jerusalén, pero qué sé yo, en Panfilia o en todos estos otros sitios alrededor no podían estar porque tenían que llegar hasta allá. Por eso es que era importante que el Espíritu Santo llegase a nuestra vida, porque iba a ser ese oxígeno que estuviese con nosotros todo el tiempo. Por eso es importante buscar la presencia del Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Porque van a venir problemas y situaciones. Y sabes, cuando no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sucede esto. Por eso, no lo tengamos como un ciudadano de tercera categoría en nuestra vida. Tengámoslo como en el lugar que le pertenece, en nuestra vida, en nuestro corazón.